Buenas, somos Pablo Zaballos y Alberto Muntadas y os vamos a explicar la energía hidráulica. Pablo, ¿me puedes explicar la clasificación de energías? Pues mira, partimos de una base en la que tenemos que dividir de dos, las que son provenientes de los ríos y las que son provenientes de los mares. Dentro de los ríos tenemos tres, las cuales se subdividen en un sistema de almacenamiento que es simplemente las centrales de bombeo, es decir, digamos que tenemos dos embalses, uno más bajo y otro más alto. Pues en zonas bajo demandantes de energía movemos el agua del embalse que está a menos altitud al que está más arriba y en las zonas alta demandantes dejamos caer el agua. Luego tenemos las del flujo natural del río. En estas encontramos las convencionales, que simplemente utilizamos una agua en un embalse, la dejamos caer y con el paso de las turbinas generamos esa energía. Y luego tenemos las de flujo natural. Estas son las más ecológicas y digamos que no hacen casi daño al medio ambiente. Y también son muy buenas. Simplemente dejamos que el agua caiga desde el río y que siga su paso. Luego entramos en la del mar. Tenemos la mareomotriz, que funciona con las mareas, y que se utiliza con el fin de generar energía, como todas. Tiene una mayor extensión de métodos y no solamente depende de una cascada o de un cauce o de un río. Y luego, por último, tenemos la ondimotriz, que eh, es la menos común, pero también es muy buena, ya que es también muy buena con el medio ambiente. Pablo, ¿me podrías dar la definición de energía hidráulica? Pues mira, la energía hidráulica es una forma de energía limpia y renovable y es de las más antiguas. Lo bueno de esta es que no únicamente dependemos de una cascada o de un río para conseguir energía. Tenemos muchas más formas de conseguirla, por ejemplo, mareas y olas. La energía hidráulica se genera gracias al aprovechamiento de la energía potencial del agua en caída en la cascada o en el flujo natural que tiene en un río, en las olas o en una marea. Y el agua al caer por la turbina conseguimos esa energía. También se puede conseguir a través de generadores. Y Alberto, ¿tú me podrías decir la historia de la energía hidráulica? Claro. La energía hidráulica se remonta a miles de años atrás, a la época de los romanos y de los griegos, que estos lo utilizaban para moler el grano. Durante la Edad Media, esta gente se dio cuenta que era mejor que las mulas y los caballos. No obstante, el encargado de desarrollar esta energía fue John Smeaton, el creador de grandes ruedas hidroeléctricas. También la energía hidráulica ayudó a expandir en la revolución industrial grandes empresas de textil, ya que cuando acabó esta época el carbón y el petróleo eran muy escasos y grandes ciudades como Nueva York, Boston y Londres se expandieron gracias a esta energía. Oye, Alberto, y ahora que sabemos lo primordial de la energía hidráulica, ¿cómo se compone una central? Pues la central se compone de varias partes. Primero es la presa, que se encarga de generar el embalse donde reside el agua. Después tenemos la sala de máquinas, donde están las turbinas, los generadores y otros equipos que se utilizan para gestionar la central. Después tenemos la turbina, que es la encargada de convertir la energía cinética del agua en energía mecánica. A continuación tenemos los generadores, que son los encargados de convertir la energía mecánica que generan las turbinas en energía eléctrica. También tenemos a continuación el transformador, que se encarga de aumentar el voltaje de esta energía. Y a continuación explicaré para qué sirve aumentar este voltaje. Y por último tenemos las líneas de transmisión, que son utilizadas para poder transportar esta energía a tu casa o a diversas industrias. Oye, Alberto, ¿y cómo se transforma la energía en las centrales hidráulicas y qué tipo de turbinas hay? Pues mira, el agua cuando está en el embalse sin ningún tipo de movimiento, toda su energía es energía potencial. A la hora de la energía hidráulica, de la planta hidráulica, abrir sus compuertas y el agua va pasando por el
A continuación tenemos la Francis, que se utiliza para saltos de 100 a 200 metros. La Francis es el agua entra de cierta manera y sale de manera contraria al eje. Tiene un rendimiento del 90%. Y por último tenemos la Kaplan. La Kaplan es cuando al final de la tubería está conectada esta turbina, haciendo que cuando el agua pase este rotor gire. Es para saltos de hasta 50 metros y su rendimiento es del 93%. Oye, Alberto, ¿y la energía que pasa, la energía potencial del agua al pasar por la turbina, cómo la podemos transformar en energía que puedo utilizar yo en mi casa? Pues la transformamos gracias al alternador y el transformador. El alternador es la encargada, como he dicho antes, de convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Esto lo hacen mediante un siguiente de procesos, que a continuación voy a explicar. Primero es con la turbina gira gracias al agua, que está conectada con un eje al alternador. Al este eje girar, este eje tiene imanes, que a la hora de girar generan un campo magnético giratorio alrededor del estator, que es una parte del alternador. El campo el rotor al girar, el flujo magnético que atraviesa las bobinas cambian constantemente, lo que indice a la corriente alterna. A continuación tenemos el transformador, que es un dispositivo eléctrico que se utiliza para cambiar el nivel de tensión de la corriente alterna, sin modificar su frecuencia. Esto se utiliza para poder enviar la energía a más distancia. Y Pablo, ¿cuáles son las tres más grandes del mundo? Pues mira, es muy buena pregunta. La más grande del mundo es la presa de las Tres Gargantas, que está situada en Hubei, en China, en el río Yangtze. Esta es la que más potencia instalada tiene del mundo entero. Es gigantesca. Tiene un total de 22.500 megavatios hora de potencia instalada y es la que más genera del mundo. Aproximadamente unos 88,2 TWh, es decir, 88,2 billones de vatios hora. Es una central convencional y pertenece a la corporación china de las Tres Gargantas. En segundo lugar, tenemos la presa de Baitán, también está en China, situada en un cauce del río Yangtze, en el río Jinsha. Esta tiene una potencia instalada de 16.000 megavatios y es una burrada también lo que genera. Genera un total de 62,44 billones de vatios hora. Luego nos encontramos con la represa de Itaipú, que está situada en Brasil y Paraguay, entre Brasil y Paraguay, en el río Paraná. Esta, pese a ser la tercera en potencia instalada, es la que más genera del mundo por su buena geolocalización. Genera anualmente 103 billones de vatios hora y tiene una potencia instalada de 14.000 megavatios. Y Alberto, ¿cómo podemos utilizar o cómo podemos sacar beneficio de la energía hidráulica? Pues mira, pues la energía hidráulica es una energía muy rentable, ya que el mercado mayorista español funciona de la manera que el precio de la energía que se vende a esa hora es el precio de tienen todas el mismo precio. Por ejemplo, el gas natural es la del punto de tasación, pues que tiene un coste de producción de más o menos de 120 euros el megavatio hora. Pues suponemos que la empresa lo vende a 150 euros el megavatio hora. Y todas las energías se venderían a ese precio. Pues la energía hidráulica tiene un coste de producción de 8 y 15 megavatios hora, haciendo también que siempre esté dentro del mercado mayorista y haciendo que se genere bastante dinero. Y Pablo, ¿la energía hidráulica cómo está en España? Pues mira, en España actualmente hay más de 1.300 centrales hidroeléctricas, pero 1.200 son minicentrales. En concreto vamos a hablar de tres, empezando por la presa de Cortes la Muela, que es la que tengo aquí detrás. Esta tiene una potencia instalada de 1.720 megavatios. Es la que más potencia instalada tiene de toda España y de Europa, pero no la que más genera. Genera anualmente un total de 1.625 gigavatios hora.
lo de que no sea la que más genere, se debe a que es una central de bombeo y no una convencional, que genera más. En segundo lugar, tenemos la presa de Dávila. Esta siendo una central convencional y siendo la que más genera en España, con menor potencia instalada que la de Cortés la Muela, siendo la potencia instalada que tiene la presa de Dávila de 1.139 megavatios. Está situada en Salamanca, en Castilla y León, en el cauce del río del Duero, y que genere mucha más energía que la de Cortés la Muela se debe a que su cauce es mucho más grande que el del río Júcar, en la que está situada la otra presa, la de Cortés la Muela. Genera anualmente 2.400 gigavatios hora y es una presa que pertenece a Iberdrola. Luego tenemos la presa de José María Oriol Alcántara II, que está situada en Cáceres, en Extremadura. Su cauce pertenece al río Tajo. Tiene una potencia instalada de 915 megavatios y genera anualmente un total de 1.750 gigavatios hora. Es un centro convencional y pertenece también a Iberdrola. ¿Qué problema genera en el medio ambiente? Pues mira, como ya sabemos, grandes construcciones generan grandes problemas. Y un problema, por ejemplo, un problema que generan las centrales hidráulicas son la migración de peces. Como ya sabemos, una central hidráulica bloquea los ríos. Es decir, al construir una presa bloqueamos un río. Y esto puede imposibilitar a los peces migrar de una zona alta a una zona baja, alterando así su ciclo de vida. Otro problema que puede acarrear es, por ejemplo, en las modificaciones del caudal natural de estos mismos ríos. Al alterar los caudales, también podemos alterar las señales que hacen que los peces migren. Por ejemplo, el cambio de temperatura. Y por último, del problema de la migración de los peces, es también cómo altera los hábitats. Porque los caudales naturales de los ríos los convertimos en grandes estanques, donde los peces muchas veces no pueden formar vida. El segundo de los problemas que también generan las centrales hidráulicas es la acumulación de lodos en el fondo de los embalses. El primer problema generado por esto es que se pierde capacidad del embalse, ya que al haber una acumulación de lodo puede caber menos agua en el embalse y esto también perturba la cantidad de energía que podemos generar con el mismo. Otro problema que enfrenta también es sobre la seguridad y la eficiencia de las turbinas. Imaginemos que caiga a tierra sobre una turbina y la pueda atascar. Entonces tenemos una pérdida grande y sistemática de dinero. Y por último, también tiene que ver con la seguridad y la infraestructura. Si hay una crecida del agua y entra a tierra o pasa a tierra por nuestra central hidráulica, podemos romper nuestras turbinas, dañar la infraestructura o el medio ambiente. Luego, y por último, el último problema que tiene es la pérdida de residuos en el delta del Ebro. Y esto es gravísimo y se agrava más con el paso del tiempo. Por ejemplo, lo que existe es la regresión del delta, que al no haber un aporte de sedimentos en el delta del Ebro y con la crecida del mar por el cambio climático, el delta del Ebro cada vez pierde más terreno, que es terreno que gana el mar. Cuando llegó el agua a la presa, se intentó aliviar toda el agua que había en el cauce por los aliviaderos, pero no fue suficiente. Finalmente la presa acabó cediendo. En muy poco tiempo, las poblaciones cercanas se acabaron inundando, con los 16.000 metros cúbicos que llegó a haber de masa de agua en el cauce del río. La catástrofe se llevó con ella la vida de 40 personas y unos daños materiales de 300.000 millones de pesetas, que al cambio a euros serían unos 1.800 millones de euros. Pablo, ¿ha habido algún accidente con una central? Pues sí, mira, justamente aquí en Valencia, conocido como la catástrofe de Tous, que ocurrió en 1982, es considerada una de las grandes catástrofes naturales de España. Esta ocurrió en el 20 de octubre de 1982 y debe su nombre al pueblo más cercano a la presa que fue destruida, Tous. Y esto fue causado por una dana, que es una depresión aislada en niveles altos. Una dana es básicamente una masa de aire caliente que al llegar a un nivel alto se junta con una masa de aire frío. El drástico cambio de temperatura favorece a que ocurran grandes lluvias y unas fuertes tormentas. La presa de Tous fue destruida por la gran precipitación de agua que llegó y no fue capaz de soportarla, siendo casi de 1.000 milímetros cúbicos, 1.000 milímetros cuadrados lo que llegaron a esta.
y fue destruida. Bueno, y eso ha sido todo. Esperemos que os haya gustado. Adiós. Adiós.